Hay dos Alberto Fernández posibles, me quedo con uno. El que planteó en su visita a Rusia que había que salir de la dependencia de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. El otro, que no es él, digamos, son sus funcionarios también, bueno, tratando de poner paños fríos, digamos, a lo que puede haber sido considerado por el Departamento de Estado como un destrato, y planteando la importancia de las relaciones con los Estados Unidos, de las buenas relaciones, la buena vecindad con los Estados Unidos. Me gusta más el primero, yo les tengo que confesar que me gusta más el que habla de la dependencia. ¿Por qué? Porque nosotros con Estados Unidos tenemos una larga historia. Tenemos una larga historia. Este no es el momento o el mejor momento de los Estados Unidos, ¿no? Están declinando su hegemonía. Estados Unidos no es el que salió de la Segunda Guerra Mundial victorioso y como fuerza hegemónica global. Pero es cierto que en su repliegue, en el repliegue que está teniendo Estados Unidos, se ha concentrado nuevamente en su patio trasero, o lo que Estados Unidos concibe como su patio trasero, ¿no? Aquí en América Latina, que Estados Unidos considera como propio, como un territorio propio, están los recursos que Estados Unidos necesita. Por lo tanto, su repliegue a escala global es, por el otro lado, la reconcentración en el territorio conocido. Eso para los países de la región y sobre todo en un marco de desunión producido por el mismo Estados Unidos, esta balcanización que hubo en lo que fue la restauración conservadora con liderazgos nocivos, ¿no? Quizá el más claro es el de Bolsonaro, pero no hay que olvidarse de Piñera, ni hay que olvidarse de Duque, ¿no? Y las represiones en Colombia, las represiones en Chile. Todo eso ha sido motorizado por Estados Unidos, por su diplomacia dura, vamos a decirlo de ese modo. Y si uno se fija en el detalle, todos estos liderazgos han trabajado para la desunión, para la desintegración. Por lo tanto, creo que es para celebrar que Alberto Fernández sea el presidente de la CELAC, porque pone nuevamente a la Argentina tratando de hilvanar esa dificultosa y trabajosa unidad que en su momento hicieron otros líderes, ¿no? Entre ellos Néstor Kirchner, el propio Lula, Chávez, etcétera. La situación no es la misma, el contexto no es el mismo, pero la vocación pareciera ser la de no estar tan lejos de los Estados Unidos como para enfriarse mucho, ni tan cerca como para quemarse. Tener un margen de autonomía, de relativa autonomía en un mundo donde el intercambio comercial es la clave, digo, de relativa autonomía que no implique subordinación ni coloniaje. Por eso, dicho esto, y volviendo a decir que la relación de Estados Unidos tiene una larga historia, de Argentina y Estados Unidos tiene una larga historia, a mí me llamó la atención que llegue a compartir con ustedes el derrotero que tuvo ayer el nuevo Spielbraden, ¿no? Que es Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Un embajador al que le gusta hablar, como todos los embajadores de los Estados Unidos. En cualquier momento se hace hincha de San Lorenzo, como Todman, como James Chick, ¿se acuerdan? Les gusta hablar. Y sobre todo les gusta hablar de lo que pasa en el país donde van a ser embajadores, digo, ¿no? En los asuntos internos del país. Esa es una vocación malsana que tienen los representantes diplomáticos de los Estados Unidos desde Braden para acá. Entonces, opinan y hacen política. Ayer se reunió nada más y nada menos que con los integrantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos aquí en la Argentina, la AmCham, e intercambiaron no solamente pareceres, sino que el embajador les dio el total apoyo en los reclamos que hace esta gente. Recordemos que la AmCham es la Cámara que ha estado en contra del etiquetado frontal, es la Cámara que pide desregulación en los precios. Los mayores formadores de precios en materia de limpieza, artículos de limpieza, artículos de higiene, están dentro de la AmCham.
algo que ver con inflación tienen. Sabemos que la inflación es multicausal y coso, pero la verdad sea dicha, tienen intereses muy concretos, ¿no? Sus objetivos muchas veces son coincidentes con la sociedad argentina y en otros momentos no son tan coincidentes. Este es un momento donde no pareciera coincidir mucho. Sí celebraron la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el embajador Stanley, sí celebraron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Les pareció maravilloso que Argentina vuelva al redil de los países que no son ya amenazas. O sea, no hay riesgo de que nos convirtamos en Corea del Norte, digamos. Eso lo han celebrado. Digo, al contrario de lo que han hecho los funcionarios, que todos de una u otra manera han salido a decir que no había nada que celebrar, que no había nada que festejar. Bueno, en este caso ellos sí celebraron. Pero el señor Stanley, el representante de Biden, Mark Stanley, se reunió también con Horacio Rodríguez Larreta, el hombre de los privilegios, ¿no? Digo, privilegio porque gobierna una ciudad subsidiada. Ahora no fue Stanley a decirle, mire, largue los subsidios, son todos privilegios en el marco de una restricción. La verdad es que no queda bien. Sino por el contrario, han tenido una reunión que algunos tildan de protocolar, pero en el fondo yo creo que fue a señalar quién es el candidato preferido que tiene la embajada, por ahora, digamos, ¿no? Uno de los candidatos potables para la embajada el año que viene. Les decía que Argentina y Estados Unidos tienen una larga historia. Tenemos un gran problema con ellos y es que producimos cosas parecidas. Nuestras economías no son complementarias. Con lo cual la relación, o toda la relación con Estados Unidos, va por el carril de lo exclusivamente financiero, o si no por la reprimarización. A Estados Unidos no le interesa que nosotros hagamos reactores nucleares, como no le interesa que fabriquemos cosas que ellos mismos pueden fabricar. El ALCA, en el año 2005, implicaba, y por eso fue rechazado, una anexión prácticamente a la economía de los Estados Unidos. Pregúntenle a México cómo está después de incorporarse al NAFTA, que es el mercado común, una especie de ALCA, donde está Canadá, Estados Unidos y México. Pregúntense si no fue precisamente ese acuerdo el que prácticamente rompió, vamos a decir, la industria automotriz mexicana, y por el otro lado no fue la entrada también con más fuerza del narco en México. Digo, porque la economía que se destruye, y esto lo dijo Cristina Kirchner, no deja un espacio vacío, no es que quedan ruinas. Sobre esas ruinas se montan otros negocios. En ese sentido, el narco. Está pasando en México allá hace muchos años, lo estamos viendo o empezamos a ver acá también. El neoliberalismo no es gratuito. El neoliberalismo destruye el tejido productivo, comete industricidio, y toda esa vacancia es ocupada por algo. Y lo peor que te puede pasar es que ese negocio lo ocupe el narco. Cristina lo dijo en Honduras y creo que nadie recogió el guante porque todos tienen miedo de hablar de estas cosas. Bueno, volviendo al tema. Se junta Stanley con Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta para mí es, insisto, un señor que gobierna un distrito privilegiado con subsidios y ojalá, bueno, que el gobierno nacional lo ponga en caja alguna vez. Se lo están reclamando todos los gobernadores. Y espero que los gobernadores no se escondan cuando el gobierno nacional lo haga finalmente. No se escondan, porque son muy valientes de pico, muchos de ellos, pero después el embajador de los Estados Unidos dice que Rodríguez Larreta es bueno y todos dicen que Rodríguez Larreta es bueno. Porque hay como una especie de subordinación mental, ¿no? Una especie de coloniaje mental de muchos de ellos. Por eso le decía, ni tan lejos que te enfríes, ni tan cerca que te quemes con Estados Unidos. Algunos recordarán a Sprit Braden. Sprit Braden fue el embajador de los Estados Unidos que creyó que le podía ganar a Perón. Digo, Braden o Perón fue una consigna ya mediados de la década del 40 del siglo XX, y la verdad que fue de un injerencismo descarado, absolutamente descarado. Hizo campaña Braden por la Unión Democrática en contra de Perón, y también hizo campaña con un libro, llamó el libro azul, que lo que decía es que era Perón,
era un nazi, que el peronismo era la versión latinoamericana del nazismo, que había recibido, mientras Estados Unidos recibía científicos nazis para desarrollar lo que después fue la NASA, Argentina recibió algunos, pero los que eran reprochables o recriminables eran los científicos nazis que venían a Argentina, no los que por centenares, escuchen bien, por centenares fueron a los Estados Unidos. Lo cierto es que allí se inicia un proceso por el cual el injerencismo de los Estados Unidos es tratado de revestir como defensa de las libertades y contra el nazismo, ¿no? La Unión Democrática, ustedes sabrán o recordarán, tuvo mucho de eso. Era una especie de coalición contra el fascismo expresado en la figura del general Perón, a que ellos no veían como un líder de los obreros, sino como el ariete del nacionalsocialismo en América Latina. El libro azul fue un libro que llevaba un tal Rodríguez Larreta. ¿Saben quién era Rodríguez Larreta? Pariente del actual Rodríguez Larreta. Un pariente, yo no sé si el abuelo o el tío lejano, pero era pariente de el Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno porteño. Era el canciller uruguayo de aquel tiempo, Rodríguez Larreta. Y Rodríguez Larreta, por orden del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, recorrió todas las capitales de América Latina diciendo que Perón era nazi. Un Rodríguez Larreta que decía que Perón era nazi. Un pariente del actual jefe de gobierno porteño diciendo que Perón era nazi. Y el fruto de todo eso es el libro azul con el cual Braden hizo campaña tratando de derrotar al peronismo. Por suerte, porque inauguró una nueva época en Argentina, porque nos metió de cabeza en la modernidad de los derechos sociales, porque puso a la Argentina en otro lugar, en otra situación, y puso fundamentalmente a los sectores populares en mejor situación de la que estaban. Bueno, esa elección la ganó Juan Domingo Perón, que poco tuvo de nazi, la verdad, y que todo eso fue, como sabemos, una gran blasfemia, una gran calumnia, orquestada por los Estados Unidos, originada en el Departamento de Estado, con la complicidad del entonces canciller uruguayo, el señor Rodríguez Larreta. La historia, dicen, primero se da como drama, como tragedia, y luego como farsa. Hoy un nuevo embajador, el señor Mark Stanley, se reúne con Rodríguez Larreta, y no creo que sea precisamente para garantizar la soberanía de los asuntos argentinos, ni para mejorar la calidad de vida de argentinos y de argentinas. Tengamos cuidado. Ni tan lejos que te enfríes, pero tampoco tan cerca que te quemes.